el significado de esperar en Dios. Y la base bíblica es Isaías capítulo 40, versículo 28 hasta el 31. Dice así la palabra del Señor: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios. Esperar en Dios es lo mejor que puede hacer el hombre, es lo mejor que puede hacer la mujer, esperar en Dios. Y nosotros, como cristianos, como cristianas, nuestras hermanas, esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Nuestro Dios nunca falla, nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Nuestro Dios es un Dios en el que podemos depositar nuestra confianza y Él nunca nos va a defraudar. Todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos promete, lo cumple y lo va a cumplir para su honra y su gloria. Así es que si usted, amigo, amiga, que me puede escuchar a través de este medio, le puedo decir que lo mejor que usted puede hacer es depositar su confianza en ese Dios vivo que se llama Jesucristo. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, es un pasaje, este capítulo, hace referencia hacia el pueblo de Dios que había sido cautivo en Babilonia y ahora estaba de regreso a Jerusalén. Y el Señor en el versículo 28 les hace saber a ellos que lo que los había sacado de la esclavitud de Babilonia había sido su poder. Les dice el Señor por medio del profeta en el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Así es, nuestro Dios nunca desfallece, ni se fatiga con cansancio. Nuestro Dios nunca se cansa, nuestro Dios nunca se ha cansado y nuestro Dios nunca se va a cansar. Y es lo que le dice a su pueblo. Yo soy el que los ha sacado de la esclavitud de Babilonia y soy yo el que les va a ayudar a poder llegar de regreso a casa, a Jerusalén. Ahora, el pueblo de Israel tenía que tener bien claro en mente que lo que le había dado la libertad, la liberación de la esclavitud de Babilonia había sido el poder de Dios. Y algo más que necesitaba entender y recordar el pueblo de Israel era que iba a necesitar el poder de Dios para poder llegar a Jerusalén, para poder llegar de regreso a casa. Ahora, la Biblia tiene un solo significado, pero puede tener muchas aplicaciones. Y yo lo quiero aplicar de esta forma. ¿Qué puede hablar el Señor a nosotros, a nuestras vidas, por medio de este pasaje? Porque en sí, nosotros no somos esclavos de Babilonia. No estamos esclavizados en Babilonia. Y el Señor no nos está sacando de la esclavitud de Babilonia. Ni siquiera tenemos que caminar por el desierto para llegar a Jerusalén, porque ni siquiera Jerusalén, la ciudad de Israel, es nuestro hogar. No. Entonces, ¿cómo aplica para nosotros o cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? A pesar de que nosotros no somos, o por así decirlo, aunque nosotros no somos esclavos y ni hemos estado esclavos en Babilonia, sí hemos sido esclavos del mundo. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, éramos esclavos del mundo. Y fue el poder de Dios el que nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo. Nosotros jamás, nunca
hubiéramos podido salir de la esclavitud del mundo si Dios no nos hubiera sacado. Y el Señor está bien interesado en que nosotros reconozcamos que fue su poder, que fue su mano poderosa la que nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo. Hay hombres, hay mujeres que están esclavizados al mundo, a los placeres del mundo, a los placeres carnales del mundo, a la vanidad del mundo, y viven esclavizados a ese ambiente. Y un hombre y una mujer que esté esclavizado a ese ambiente jamás va a poder salir solo de ese ambiente que rechaza a Dios. Jamás va a poder salir por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Es imposible salir del mundo por sus propios medios. Todo hombre, toda mujer, para poder salir de la esclavitud del mundo, necesita y necesitará el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente el poder de Dios es el que puede romper las cadenas que atan a la persona. Solamente el poder de Cristo puede romper esas cadenas de esclavitud que atan a la persona al mundo. Y nuestro Señor Jesucristo es el que ha roto nuestras cadenas y nos ha hecho libres de la esclavitud del mundo. Y nosotros tenemos que reconocer y debemos de reconocer que es nuestro Señor Jesucristo el que nos dio la libertad. Nosotros no pudimos salir del mundo. Algunos estábamos esclavizados y esclavizados más que otros, pero fue nuestro Señor Jesucristo el que nos hizo libres. Jesucristo nos dio la libertad. Él vino a nuestras vidas, lo aceptamos y Él nos ayudó a cambiar, a dejar las cosas que no podíamos dejar. Fue su poder, fue su amor el que nos ayudó a que pudiéramos dejar esas cadenas que nos esclavizaban al mundo. Y nosotros lo reconocemos. Y es nuestro deber reconocer que nosotros solos nunca hubiéramos podido dejar el mundo y sus placeres. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa esclavitud. Y lo reconocemos el día de hoy. Ahora, nosotros literalmente no estamos caminando hacia la ciudad de Jerusalén. No. Pero hablando espiritualmente, nosotros sí vamos caminando hacia nuestra patria celestial. Nosotros vamos caminando hacia la nueva Jerusalén que está en los cielos. Esa es nuestra meta. Y si nosotros queremos llegar a la nueva Jerusalén celestial, en este caminar vamos a necesitar el poder de Dios. Y si Jesucristo nos ayuda, vamos a poder llegar. Y si nosotros nos agarramos, nos tomamos de la mano de Cristo, vamos a poder llegar a nuestra patria celestial, que es la nueva Jerusalén. Pero tenemos que reconocer que por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder llegar. En este caminar que hemos iniciado, vamos a necesitar el poder de Cristo. Vamos a necesitar tomarnos de la mano de Cristo para poder llegar a nuestra patria celestial. El Señor les dice a su pueblo, dice, no se desfallece tu Dios, ni se fatiga con cansancio tu Dios, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En el versículo 29, el Señor le sigue diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor es el que da las fuerzas al cansado. El pueblo de Israel sale de Babilonia, de la esclavitud de Babilonia, empieza a caminar, regreso a casa, a Jerusalén, y a través del desierto, a través del camino, muchos eran los que se iban a cansar, se iban a caer y se iban a quedar en el desierto y no iban a poder llegar a Jerusalén. Pero el Señor les da una promesa a esos hombres y mujeres que van a caminar por ese desierto. En otras palabras, es como si el Señor les dijera, miren, yo soy la fuente del poder que les puede ayudar para poder llegar a Jerusalén. Es como si el Señor les recordara y les dijera, miren, ustedes es mucho lo que tienen que caminar, se van a fatigar, por muy fuertes que se sientan, por muy fuertes que estén, ustedes van a necesitar de mis fuerzas, van a necesitar de mi poder para poder regresar a Jerusalén. Y es lo que le dice el Señor, yo le doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas.
Esta gente, al ir caminando por el desierto, al momento de desfallecer, donde sentían que las fuerzas los abandonaban, lo único que tenían que hacer era humillarse y decirle al Señor: Señor, yo fui esclavo en Babilonia, ahora tú me has sacado de la esclavitud de Babilonia, concédeme llegar a Jerusalén, Señor. Dame fuerzas, me siento cansado, muy cansado, Señor, ayúdame. Y si ellos hacían esto, el poder de Dios los fortalecía para que pudieran seguir avanzando. Ahora nosotros, iglesia, en este caminar que nosotros también emprendimos, salimos de la esclavitud del mundo y vamos caminando hacia la nueva Jerusalén. Pero tenemos que estar conscientes que en este camino, en este caminar cristiano, nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Puede ser que nos llegue el cansancio, puede ser que nos fatiguemos. Y cuando llegue, si es que llega a nuestras vidas, ese cansancio donde parece que ya no hay fuerzas para ir a la iglesia, donde parece que ya no hay fuerzas para orar, donde parece que ya no hay fuerzas para ser cristiano, donde parece que ya no hay fuerzas para ser cristiana, tenemos que recordar la palabra de Dios. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que le da fuerzas al cansado. Él le multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Es difícil. A veces el camino cristiano se pone difícil la situación y muchas veces como que llegan a dificultades, adversidades. Entonces, cuando esas dificultades llegan a la vida del cristiano, lo que el cristiano tiene que hacer es clamarle al Señor y decirle: Señor, en este caminar me siento débil, siento que las fuerzas me están abandonando, como que ya no siento ganas de ir a la iglesia, como que ya no siento ganas de orar, como que ya no siento ganas de consagrarme. Lo que tiene que hacer ese cristiano es decirle al Señor: Señor, dame fuerzas. Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a consagrarme. Señor, ayúdame a ir a la iglesia. Señor, ayúdame porque me estoy quedando sin fuerzas. Ayúdame, Señor. Eso es lo que necesita hacer el cristiano. En el versículo 30 dice la palabra del Señor. Les dice el Señor: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo que está saliendo de la esclavitud de Babilonia: miren, ustedes salieron de la esclavitud de Babilonia, van camino a Jerusalén porque los hice libre, pero tienen que entender algo. No deben de confiar en sus medios, no deben de confiar en sus fuerzas. Ustedes me van a necesitar a mí, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Lo que el Señor les está diciendo a su pueblo: por muy fuerte que te sientas, por muy fuertes que estés, va a llegar un momento en que ustedes van a necesitar de mi poder, van a necesitar de mi fuerza, que nunca se les olvide. Pueblo de Israel que está saliendo de la esclavitud de Babilonia, recuerda que yo soy tu Dios, le dice el Señor, y tú vas a necesitar mis fuerzas. Por muy fuerte que te sientas, por muy fuerte, por mucho que tú sientas que la puedes tú solo, no vas a poder. Lo que el Señor le está diciendo es: tú vas a necesitar mi fuerza, tú vas a necesitar mi poder, porque soy yo el que te va a sustentar por este desierto. Ahora nosotros hemos salido de la esclavitud del mundo y vamos por este desierto caminando hacia la Jerusalén celestial. Y nosotros tenemos que tener en mente que solos no vamos a poder. Solos no podemos. En este caminar cristiano necesitamos tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque solos no vamos a poder. Todo cristiano que deje de orar, que deje de ayunar, que deje de leer la Biblia, no va a poder. Tarde que temprano va a caer, se va a ir al mundo, se va a ir y se va a quedar muerto en el mundo. Porque sin Cristo no la vamos a hacer. No podemos. Y es lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Yo los saqué de la esclavitud del mundo. Soy yo el que les da la fuerza para que caminen por este camino que han emprendido. Pero si ustedes se olvidan que soy yo el que les da las fuerzas, si ustedes se olvidan de mí y olvidan de consagrarse hacia mí, ustedes van a perder fuerzas, van a flaquear, van a caer y no van a poder llegar a la nueva Jerusalén. Mi hermano, yo le quiero recordar en este día, ya casi noche, que solos no vamos a poder en este caminar cristiano. No se puede ser cristiano sin oración, no se puede ser cristiano sin ayuno, no se puede ser cristiano sin lectura bíblica, no se puede ser cristiano sin ayunar, no se puede.
Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y todo cristiano que se suelte de la mano de Cristo va a ser muy conocido, porque va a empezar a flaquear. Y cuando empieza a flaquear, se le va a notar en sus diferentes áreas de la vida. En su forma de hablar, le va a cambiar. En su forma de comportarse, en su forma de vestir. Aún inclusive sus redes sociales van a testificar contra él, contra ella, de que está flaqueando en su vida espiritual. Va a testificar aún sus redes sociales de que se está soltando de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no podemos. No vamos a poder. Es imposible caminar, ser cristianos, si nos soltamos de la mano de Cristo. No podemos. Por eso el Señor le dijo a su pueblo de Israel, le decía por medio del profeta, miren, los jóvenes, los muchachos, los que están fuertes, aún ellos se cansan y caen. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo, no van a poder ustedes por sus propios medios, me van a necesitar a mí, con sus fuerzas no van a poder, ustedes necesitan mis fuerzas. Y eso es lo que necesitamos nosotros también reconocer. Que en este caminar cristiano solos no vamos a poder. Necesitamos la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos ayuda, entonces sí vamos a poder vencer. En el versículo 31 dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, nosotros los que hemos salido de la esclavitud del mundo y vamos caminando en este caminar cristiano, no estamos exentos de enfrentar dificultades, adversidades que nos van a golpear, tal vez nos van a debilitar y muchas veces nos vamos a sentir cansados tal vez. Pero dice el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Pero qué significa esperar en el Señor? Estuve buscando el significado de esta palabra esperar y en el hebreo esta palabra esperar significa atar o amarrar o ligarse a algo. Aquí tiene el sentido como de amarrar, pero torciendo algo. Es decir, lo que se amarra o lo que se ata o lo que se liga se sujeta fuertemente. Y lo que puede significar y significa aquí la palabra esperar es lo siguiente. Pero los que esperan al Señor, en otras palabras, los que se sujetan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Lo que el Señor nos está diciendo es esto. Los que están enfrentando dificultades, pruebas, tentaciones, que se sienten débiles, que sienten que van a caer, dice el Señor, los que esperan al Señor son los que van a vencer. Son los que se sujeten al Señor, son los que se amarren al Señor, que se sujeten fuertemente. Ellos son los que van a vencer. ¿Por qué? Porque van a tener nuevas fuerzas. Mi hermano, yo no sé cuál es su lucha, yo no sé cuál es su prueba, yo no sé cuál es su tentación. Tal vez le llegó la enfermedad y la enfermedad lo está debilitando espiritualmente. Tal vez la enfermedad le está dificultando el orar, el consagrarse. Tal vez esa enfermedad lo está debilitando y siente que está flaqueando. Lo que yo le quiero decir en esta noche ya tarde, lo que le quiero decir es lo siguiente: usted amárrese, sujétese, átese a la mano de nuestro Señor Jesucristo y va a recibir fuerzas para vencer, va a recibir fuerzas para seguir caminando, va a recibir fuerzas para seguir avanzando en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que da fuerzas. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar significa sujetarte fuertemente a la mano de Dios. Que si la escasez llegó a tu familia y esa escasez te está debilitando y dices, pero ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si le estoy echando ganas a las cosas de Dios? Me esfuerzo en consagrarme. ¿Por qué me llegó esta dificultad? Y esa escasez te puede debilitar tal vez. Lo que el Señor te dice, espera en el Señor.
Espera en mí, dice el Señor. En otras palabras, sujétate fuertemente a mí, agárrate fuertemente a mí, acércate a mí y agárrame, sujétame, sosténme de mi mano, agárrate, toma mi mano, es lo que está diciendo el Señor, para que no caigas, para que no te vayas al mundo. Esa es la palabra, esperar en el Señor. Eso significa sujetarse, amarrarse, agarrarse al Señor fuertemente. Entonces, los que enfrentan dificultades, los que enfrentan adversidades, son los que se sujeten al Señor cuando estén pasando por esas cosas, que se sujeten fuertemente al Señor, son los que van a recibir nuevas fuerzas y van a seguir avanzando, van a pasar por esa situación difícil y van a vencer. Alguien dijo, cuando estés pasando por situaciones difíciles, no tomes decisiones que no puedas cambiar después. Piensa bien, si lo que tú estás haciendo, si lo que vas a hacer ofende o no ofende a Dios por lo que está pasando, por lo que estás pasando. Que esa situación difícil que estás pasando no te lleve a tomar decisiones que van a ofender la palabra de Dios, que vas a ofender al Señor. Es mejor que te sujetes al Señor para que recibas nuevas fuerzas. Tal vez te peleaste con tu esposo, se peleó con su esposa y esa discusión lo está debilitando espiritualmente. Porque hubo esa discusión y te debilita espiritualmente, no te sientes motivado, no te sientes motivada a consagrarte. No, que eso no te debilite, que eso no te haga flaquear, que eso no te haga caer. Lo que el Señor dice, tómate de mí, espera en mí, amárrate a mí, lígate a mí, sujétate a mí por medio de la consagración y vas a recibir fuerzas. Yo te voy a dar fuerzas, dice el Señor. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Tal vez se peleó con sus hijos, con sus hijas, o usted se peleó con sus padres y esta discusión como que le está debilitando espiritualmente y como que ya no siente ganas de orar, ya no siente ganas de venir a la iglesia porque sus sentimientos fueron heridos. Y está flaqueando y siente que va a caer. Pues en esta tarde, noche, yo le quiero decir, sujétese, agárrese, amárrese al Señor. Y usted va a recibir nuevas fuerzas y va a superar eso que está pasando. Y va a poder seguir adelante buscando el rostro del Señor. Va a poder seguir adorando al Señor con gozo, con alegría, porque el Señor le va a dar nuevas fuerzas. El Señor le va a dar fuerzas para seguir avanzando. Tal vez usted tuvo una discusión con algún hermano de la iglesia, tuvo una discusión con alguna hermana de la iglesia que usted apreciaba y esa discusión como que le debilitó, ya no siente ganas de orar, ya no siente ganas de consagrarse, ya no siente ganas de venir a la iglesia, como que sus sentimientos fueron heridos y ya no quiere consagrarse al Señor. Yo le quiero decir en este día, sujétese, agárrese de la mano del Señor, amárrese al Señor. Eso es esperar, eso significa esperar en el Señor, que usted se amarra, se agarra del Señor fuertemente a través de la consagración. Señor, me está doliendo que me hayan herido mis sentimientos, pero esto, Señor, me va a ayudar a esperar en ti. Yo voy a orar, voy a ayunar, voy a leer tu palabra, así me voy a abrazar a ti, Señor. Y yo sé que tarde o temprano, más temprano que tarde, me vas a dar fuerzas para alabarte como te alababa al principio. Tú me vas a dar fuerzas para ir a la iglesia como tenía ganas al principio, Señor. Yo me voy a agarrar de ti, Señor, y te voy a adorar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Señor. Pero es necesario clamarle al Señor por fuerzas. Y luego dice el Señor, dice la palabra del Señor, levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Cuando un cristiano empieza a clamar al Señor y le pide ayuda y se amarra en la consagración, se sujeta al Señor, lo que hace el Señor es darle fuerzas para que levante su vuelo como las águilas. Algo que tienen las águilas, quienes se encargan de estudiarlas, dicen que las águilas, cuando viene una tormenta, lo que hacen es volar arriba de la tormenta, se elevan y pasan por encima de la tormenta. Dice la palabra del Señor, levantarán alas como las águilas. Entonces, cuando vienen las tormentas, las águilas se elevan, vuelan por encima de las tormentas. Y luego lo que le quiero decir, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál sea su tormenta, cuál es la tempestad por la que está pasando, qué es su dificultad, cuál es su tempestad, la que le está atacando su vida, qué es
lo que le desanima espiritualmente. ¿Qué es esa tempestad? ¿Qué es lo que le está impidiendo el consagrarse a como se consagraba al principio? ¿Qué es lo que lo está haciendo flaquear? ¿Qué es lo que lo está debilitando espiritualmente? ¿Qué es? Esa tempestad que lo está debilitando, que lo está tratando de hacer caer, no es para que caiga. Usted puede resistirla. No es para que caiga. Usted lo que tiene que hacer es esperar en el Señor. Es decir, agárrese del Señor, conságrese. Y usted, como las águilas, va a poder subir su vuelo y va a poder pasar por medio de esa tempestad y va a salir sobre ella y va a vencer en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor le va a dar fuerzas para que vuele como las águilas por encima de esas tormentas. Usted no va a caer. Usted no va a caer, no se va a ir al mundo. Porque el Señor le va a dar fuerzas. Sujétese, amárrese a nuestro Señor Jesucristo y usted va a poder volar como las águilas. Luego dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, todo cristiano que se mantenga sujeto, amarrado, atado a la consagración, siempre va a poder recibir fuerzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nadie está exento de enfrentar problemas, dificultades, adversidades. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Nosotros tenemos que estar conscientes que a pesar de que ya salimos de la esclavitud del mundo y vamos caminando hacia la Nueva Jerusalén, tenemos que estar conscientes que vamos a encontrar conflictos, aflicciones, pero es necesario que clamemos al poder del Señor para que nos dé fuerzas y no nos quedemos en el desierto. Son muchos los cristianos, son muchas las cristianas que se han quedado a medio camino. Murieron y ya no se puede hacer nada. Hay cristianos que se han caído, pero aún no mueren. Ellos aún tienen esperanzas de clamarle al Señor y levantarse. Cristianos que se debilitaron, flaquearon y cayeron, y ahí están caídos, pero ellos pueden levantarse. Y lo único que tienen que hacer es amarrarse al Señor, acercarse al Señor, sujetarse al Señor, y van a recuperar fuerzas para poder seguir caminando. Yo no sé cuál es tu situación, tu estado de ánimo, tu estado espiritual. Yo te digo que si tú le clamas al Señor, Él te va a responder y te va a dar fuerzas para seguir caminando. Él te va a dar fuerzas para volar como las águilas. Tú lo que tienes que hacer es clamarle a nuestro Señor Jesucristo. Vas a poder caminar, vas a poder correr, vas a poder volar como las águilas. Solo tienes que esperar en el Señor. Eso es esperar en el Señor. Sujetarte a la consagración, amarrarte a la consagración, ligarte a la consagración, sujetarte a la mano de Cristo. Y si tú lo haces, tú vas a vencer. Solos no podemos, solos no vamos a poder. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede ayudar en este caminar cristiano. El Señor no nos llamó para que quedáramos a medio camino. El Señor nos llamó para que venciéramos. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Yo le animo, mi hermano, mi hermana, a que espere en el Señor, a que se consagre en medio de esa dificultad. Clámele al Señor y el Señor le va a dar la victoria en esa tempestad. Usted va a poder agarrar fuerzas y va a poder volar como las águilas por encima de esa tempestad. Y el día de mañana, mi hermano,